A ver, si Dios creó la tierra en 7 días y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, quiere decir que en 7000 años se cumplirá una semana de miles de años, por lo tanto 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16 menos los años de cautiverio y los años del COVID, eso no cuentan tampoco, más los años en que me dio gripa multiplicado a la potencia de la... Esto me da como resultado que Cristo vuelve en el 2026. ¿O 2036? Esperen, hago cuentas otra vez. Llevo una... Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Pues sí, señores, ya internet se llenó de estos amantes de la gematría. La gematría es esa parte mística del judaísmo que le da cierto sentido simbólico a todos los números, y muchos de los nuevos profetas no lo son por revelación, sino por cuentas matemáticas, calculando el año y el mes de la venida del Señor Jesucristo, porque ellos dicen que el día y la hora no, pero que el año y el mes sí. Por alguna razón no entienden la idea que el texto intenta dar a entender en el lenguaje literario en el cual está escrito. Pero bueno, se llenó el internet con este tipo de videos, como por ejemplo este. ¿Viste lo que está empezando a circular sobre la Biblia y el fin de una era? Todo comenzó con un video viral de la creadora Kyla Hutchins y su Biblia antigua, impresa en 1818, abierta en una sección que casi nadie lee, la cronología. Según esa tabla, el mundo habría comenzado en el año 4004 antes de nuestra era. Desde Adán hasta Cristo habrían transcurrido casi 4000 años. Y desde Cristo hasta el año de impresión de esa Biblia, otros 1800. El resultado sorprendió a muchos, porque si llevamos el conteo hasta el 2026, darían exactamente 6000 años. Es un misterio, muy misterioso. Y sí, es verdad, muchas Biblias antiguas tienen a un ladito precisamente esa fecha como la fecha de la creación, el año 4004 antes de Cristo. ¿Pero por qué esa fecha? Bueno, esa fecha es el resultado de los estudios de un anglicano que se llamaba James Ussher, un arzobispo anglicano que comenzó a contar las generaciones que hay en el Antiguo Testamento, a comparar esas generaciones con eventos externos en Babilonia y en otros reinos, y según muchos cálculos matemáticos que él hizo, logró llegar a la conclusión que el mundo había sido hecho, diseñado, creado por Dios en el año 4004 antes de Cristo. Ah, eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Pero, Ussher se equivocó de varias maneras. Número 1, no existe en el cálculo de Ussher el año 0. Recuerde que cuando se hizo el calendario gregoriano, pues se comenzó muy mal, porque se comenzó con el año 1. Y no puede haber año 1 si no había año 0. Es decir, ahí ya hay un problema gravísimo. Como este Ussher no calculó ese problema de que no hubo año 0 hasta llegar al año 1, pues realmente sus cálculos estarían mal desde el principio, porque no serían 4004 años, sino 4003 años. En segundo lugar, Ussher utilizó la Biblia masorética, los textos masoréticos, que son los textos de los cuales sacamos nosotros pues nuestras Biblias, la mayoría de esos textos. Sin embargo, hay diferencias grandísimas entre el texto masorético y, por ejemplo, la Septuaginta. Diferencias enormes que pueden llegar hasta 650 años de distancia en cuanto a la cantidad de tiempo que hay entre una generación y otra. Y eso por no hablarles del Pentateuco samaritano, que tiene aún más años de diferencia en las generaciones. Para explicarlo mejor, en el texto masorético aparecen algunas personas con ciertas edades, mientras en la Septuaginta aparecen otras personas con otras edades. Les doy un ejemplo. Génesis 5:3, texto masorético. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Pero en la Septuaginta se lee: y vivió Adán 230 años y engendró un hijo conforme a su semejanza. Entre un texto y otro hay 100 años de diferencia. Así que si hubiese hecho Ussher esa cuenta con el texto, la Septuaginta en vez del masorético, le hubiese dado una fecha completamente distinta. ¿Y por qué existen esas diferencias entre los dos textos?
Bueno, hay varias causas. Primero, no existía un único texto hebreo, ni en la época antigua ni en la época de Jesús. Había más bien familias textuales y pues presentaban diferencias numéricas unos de otros. Número 2, algunas tendencias teológicas, sobre todo intertestamentarias judías, intentaban precisamente organizar la historia de tal manera que diera 2000 años desde Adán hasta Abraham y 2000 años desde Abraham hasta la época de ellos. Así que para intentar cuadrar esto a las malas, pues cambiaron la edad de algunas de las personas que aparecen en el Antiguo Testamento, parece ser. Y número 3, pues obviamente es muy posible que hayan habido errores en la transcripción de los escribas. Recuerde usted que la Biblia se transcribía a mano, el Antiguo Testamento, ¿no? También en su principio. Así que pues en las primeras traducciones o en las primeras copias se van a presentar errores. El texto original no tiene errores, pero las copias, que es lo que nos queda hoy en día, tienen muchísimos errores de traducción. La mayoría de ellos, errores de transcripción, pues no causan graves problemas. Y al ver el compendio total de la Biblia podemos llegar a una solución clara. Pero evidentemente aquí los números no son confiables. Así que Ussher seguramente se equivocó muchísimo en su cálculo de 4004 años de la historia del mundo. Pero eso a la hora de la verdad no importa, porque la Biblia no fue dada para conocer fechas. Eso no es lo importante, sino el mensaje que ella nos transmite. En tercer lugar, Ussher hizo la cuenta con cada uno de los personajes que aparece como si fuese el papá del siguiente. Pero resulta que en la Biblia engendrar no necesariamente significa que sea el papá del otro. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. A ver, ¿de qué está hablando, hermano? Les voy a poner un ejemplo claro. Miren lo que dice Mateo, capítulo 1, verso 8. Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram y Joram engendró a Usías. Según Mateo, Joram engendró a Usías, es decir, Joram sería el papá de Usías. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 11 al 12, nos damos cuenta que no es verdad. Joram no fue el papá de Usías, ahí faltó Ocosías, Joás y Amasías. Es decir, faltaron por lo menos 3 generaciones. El hecho de que la Biblia nos dé una línea de descendientes no quiere decir necesariamente que uno era el papá del otro. Pueden haber incluso varias generaciones intermedias que no fueron necesarias, que no fueron importantes y que no fueron anotadas. Generalmente, cuando aparece en esa lista de ascendientes y descendientes, tienen que ver más con cómo apunta esto a Cristo, y cada uno de esos nombres tiene una enseñanza y un propósito. Así que es muy posible que se hayan omitido una gran cantidad de nombres de personas que seguramente existieron, y que si los sumáramos a la cuenta de este hombre, pues nos daría muchísimo más que 4004 años. Además, las cuentas que hacen en este video para llegar a los 6000 años exactos son un completo desastre. Vea usted las cuentas. El conteo hasta el 2026 darían exactamente 6000 años. ¿Se dieron cuenta? Según esta persona, entre el año 4004 y el año 1815 hay 5789 años. Pero eso está mal, haga usted las cuentas, se la pongo aquí en la pantalla. Del 4004 a.C. al año 1 a.C. hay 4003 años. Del año 1 a.C. al año 1 después de Cristo, pues hay un año. Y del año 1 después de Cristo al año 1815 después de Cristo, o sea, ahí llegamos a 1814 años. En total, entre el 4003 y el 1814 hay 5818 años. Ahí ya nos descuadró todo. Hay 5818, haga la cuenta usted. Así que no dan 6000 años exactos, dan 6029 años. Pero hay otras formas de hacer esta cuenta, es decir, no necesariamente ya desacreditamos esta teoría, porque vamos a ver un hombre que hizo una cuenta diferente. Este es un modelo profético, hermanos. Estamos a punto de entrar en el 7º milenio, el día de reposo de Dios. Pero antes de llegar allí, hay un evento crucial: los 7 años de la gran tribulación. ¿Y cómo sacamos el cálculo? Simple. Sabemos que de Adán a Abraham hubieron 2000 años. Desde Abraham hasta la muerte de Jesús hubieron otros 2000 años exactos.
Y desde que murió Jesús en el año 33 después de Cristo hasta hoy, han pasado 1991 años. O sea, que solo faltan 9 años para que se cumplan otros 2000 años y culminen los 6 días de trabajo. El año 2033 sería el año en que comienza el séptimo milenio de la creación, el día de reposo. Y si a esos 2033 les restamos los 7 años de gran tribulación y bodas del Cordero, evento que sucederá paralelamente, eso nos deja con el año 2026 o antes para que venga Cristo por su iglesia. Y él exige que demostremos que sus matemáticas están mal. Y vamos a hacerlo. Sí, señor. Primero, él acude a lo que se denomina el modelo de los 7 milenios. 7 milenios, es decir, como que hay una semana de miles de años, ¿sí? La creación tiene 6.000 años y el último milenio sería entonces el milenio profetizado en las Escrituras. Ahí se completa la semana completa que tiene que existir el planeta. El problema con esto es que no es una teoría bíblica, es decir, nada en la Biblia nos dice eso. Nada. No hay un solo texto en la Biblia que nos diga la historia de la humanidad será de 6.000 años y el séptimo será para descansar, el séptimo milenio. No, nada en la Biblia dice eso. Esto surge de un grupo de judíos que, como lo dije anteriormente, intentaban cuadrar la historia de Israel a sus propias posturas teológicas. Después algunos cristianos, de los primeros cristianos, se dieron cuenta que estos judíos intertestamentarios hicieron eso y lo adaptaron a una versión cristiana. Entre ellos podemos encontrar a Papias, Justino Mártir y a otros, pero nunca ellos tomaron esto como un dogma. Nunca afirmaron esto como una verdad absoluta. De hecho, esto hacía parte del Talmud, no de la Biblia. En Sanedrín 79, en la parte A, dice: 6.000 años durará el mundo y el séptimo será desolación. Lo curioso es que no está diciendo los 1000 años finales serán desolación, sino el séptimo será desolación y ya. ¿Y en qué se basan estas personas para argumentar esta teoría de la semana de miles de años? Pues en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero Pedro no está dando una fórmula matemática exacta. Pedro está hablando desde una figura literaria. Está usando un ejemplo, una figura retórica para que podamos entender que Dios no tiene tiempo. Eso es lo único que él quiere decir. Él no está diciendo un año equivale a 1000 años literales o un año profético equivale a 1000 años literales. Lo hubiera dicho así, hubiera dicho un año profético equivale a 1000 años literales. Pero no es eso lo que dice. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el verso siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? El Señor no retarda su promesa. Cuando Pedro está hablando del día y de los 1000 años, no está dando un calendario profético. Simplemente él lo que está argumentando es que no tenemos que hacer cuentas precisamente, porque él no retarda su promesa. Él va a regresar cuando regrese, es decir, él sabrá cuándo. Porque el tiempo para él no es igual al tiempo para nosotros. Eso es lo que él está explicando en el texto. Si lo que quisiera decir Pedro aquí es que un día profético equivale a 1000 años, entonces tendría que argumentar, ustedes ya saben que faltan 1000 años, más de 1000 años todavía, faltan como 3000 años, así que ¿cuál es su afán? No, pero él lo que dice exactamente es, no retarda su promesa. O sea, su promesa se va a cumplir y llegará a tiempo. Pedro no sabe cuándo. Pedro no está diciendo que un año profético sean 1000 años humanos. En segundo lugar, las cuentas de este hombre también están muy mal. Es decir, como ya expliqué anteriormente, por la cuestión de las generaciones y la mala cuenta de Usher, no sabemos si, como dice este señor, de Adán a Abraham hubo exactamente 2000 años. No tenemos prueba de eso. Pudo haber muchísimo más tiempo. No sabemos si de Abraham a Jesús hubo otros 2000 años exactos. No se puede. Eso es especulación. Hay otros que han hecho cuentas muy diferentes.
Así que sí, están mal tus cuentas. Además, Jesús no murió en el año 33 exactamente. Pero este hombre no toma en cuenta que no hay año cero. Cuando Jesús nace se cuenta el año 1. Así que cuando Jesús cumple un año es el año 2. Así que cuando a Jesús lo crucifican a los 33 años, no es el año 33, es el año 34. Así que te estás equivocando, tus cuentas están mal. Y solamente estoy mencionando un añito, pero no es el único error. Por cuestiones cronológicas absolutamente demostrables, que pues no me alcanza el tiempo aquí para comprobarles, pero usted puede hacer una simple investigación, se dará cuenta que evidentemente el calendario gregoriano está mal entre 4 a 6 años y algunos estiman que incluso más tiempo. Así que Jesús no nació tampoco en el año 1 de nuestra era, sino posiblemente nació entre el año 4 y el año 6 antes de nuestra era, para no decir antes de Cristo, para no confundirlos, porque pues como Cristo va a nacer 4 años antes del mismo, pues no tiene sentido, ¿sí? Así que vamos a hablar de nuestra era, de la era que nosotros llamamos era cristiana. Jesús nació entre el año 4 y el año 6 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque el que hizo el calendario lo hizo mal. Ahora, este hombre afirma que desde el año 33 después de Cristo hasta hoy son 1991 años. Pero hiciste mal la cuenta. La cuenta es simple. A 2026 réstale 33, solamente para hablar del calendario de Ussher, que es el que él obviamente está usando. ¿Sí? Da 1993. 1993, no 1991. Por eso es que él dice, faltan 9 años, pero 9 años no, faltan 7. Es más, esto le ayudaría más a su teoría. Faltan 7 que son los 7 de la tribulación. Entonces, bajo ese concepto, sí, el 2026 debería ser el año del arrebatamiento de la iglesia. Si usted es dispensacionalista y premilenarista dispensacional. Pero no todos los premilenialistas dispensacionales creen esto, gracias al Señor. ¿Sí? Definitivamente no tenemos prueba alguna de que así sea. Como ya les he demostrado, los años o contabilizar los años de esa manera no tiene el más mínimo sentido, no podemos llegar a un número exacto y aparte de eso la Biblia nunca dice que tengamos que cumplir una semana profética de 7,000 años, nada de eso, o de 6,000 años de la humanidad y el último milenio es el profetizado en Apocalipsis. No, la Biblia no dice eso. Eso es parte de la especulación escatológica y de las ganas que tiene esta gente que acabe el mundo. Eso es solamente. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que si en este año, si en este 2026 no viene Cristo, entonces la teoría de la semana milenial, eso de que cada año o cada día son 1000 años y que debiéramos interpretar la historia de la humanidad con 6,000 años y 7,000 años para el milenio final, queda desvirtuada completamente. Vamos a ver qué pasa en el 2026, pero creo que los argumentos que hemos expuesto aquí son suficientes para decir que definitivamente no se puede decir que este año sea el arrebatamiento. Eso es lo que yo opino, eso es lo que creo y fundamentado en las Escrituras. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Será este año el arrebatamiento? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. Comparta este video por todas sus redes sociales y gracias por haber estado con nosotros aquí. Pero dele like y suscríbase, no sea así, hola, dele like, suscríbase, ayúdenos en Biblia Libre.